A usted le han mentido durante toda su vida adulta. Le convencieron de que la vulnerabilidad emocional y la llamada responsabilidad afectiva son la cumbre de la madurez. Pero permítame ser brutalmente honesto. Sentarse a abrir su corazón y explicar sus sentimientos a un empata oscuro no es un acto de valentía. Es el equivalente psicológico a entregarle el mapa topográfico exacto de sus traumas infantiles a un francotirador. Usted no está construyendo puentes, está regalando su propia munición. Piense en la agonía física de la sobreexplicación. Esa necesidad desesperada y tóxica de hacerse entender frente a quien ya decidió malinterpretarlo. Si usted no detiene ese sangrado emocional en este mismo instante, le aseguro que mañana volverá a sentarse en el banquillo de los acusados. Será diseccionado psicológicamente con una frialdad espeluznante y terminará pidiendo perdón por el simple hecho de haber reaccionado a un abuso encubierto que absolutamente nadie más puede ver. La salvación no está en aprender a comunicarse mejor, sino en abrazar el caos. Basado en la profunda alquimia psíquica del psicoanalista Carl Jung, hoy le mostraré la única salida real a este infierno. Usted debe abandonar esa transparencia dócil y enfermiza. Le enseñaré a invocar la fuerza destructiva y primigenia de su propia sombra, para transmutar su dolor y convertirse en un enigma absoluto, aterrador e ilegible para su verdugo. Es hora de cerrar el grifo de su empatía para siempre. El aire de ese moderno consultorio de terapia de pareja se siente denso y asfixiante. El profesional asiente maravillado mientras la pareja de usted llora suavemente, articulando con precisión quirúrgica sus heridas mediante términos como apego evitativo y trauma generacional. En ese instante exacto, usted queda retratado como el agresor irracional y frío. Usted traga saliva y aprieta los puños debajo de la silla en absoluto silencio, dándose cuenta de que su propio proceso ha sido secuestrado. La psicología popular ha cometido un error histórico y letal al asumir ciegamente que la capacidad de comprender las emociones ajenas está ligada a la moralidad. El empata oscuro posee un dominio absoluto sobre lo que la ciencia denomina empatía cognitiva. Es decir, tienen la habilidad intelectual de leer sus microexpresiones y escanear sus estados de ánimo en tiempo real, pero carecen por completo del núcleo ético de la empatía afectiva. Ellos no sienten su dolor, simplemente lo decodifican. Sus lágrimas y frustraciones son procesadas como puros datos estratégicos para el próximo ataque. Por lo tanto, cuando usted sigue ese consejo tradicional y bien intencionado de comunicar sus límites con asertividad, en realidad no está estableciendo ninguna barrera protectora. Lo que está haciendo es realizar un volcado de datos completo, regalando un informe detallado que el empata oscuro utilizará inmediatamente para recalibrar su próxima ofensiva, golpeando exactamente donde más le duele. En términos de Carl Jung, este depredador ha perfeccionado una persona, la máscara social, esculpida como el sanador impecable y la víctima eterna. Esta arquitectura psicológica le permite parasitar el sistema terapéutico desde adentro. No buscan curar nada, buscan extraer suministro narcisista de la compasión del terapeuta. Utilizan a ese profesional ciego como un arma validada por un diploma, diseñada para aplastar por completo la cordura y la percepción de la realidad que usted tiene. Usted asiste a esas sesiones buscando un salvavidas, gastando dinero y energía vital para arreglar un vínculo que ya nació muerto. Cada vez que usted intenta defenderse argumentando con lógica, se enreda más en la telaraña verbal de alguien que domina el arte del victimismo. El sufrimiento se vuelve insoportable porque el sistema que debía protegerlo ahora lo castiga. La consulta se transforma en una cámara de tortura donde sus propias palabras son tergiversadas hasta hacerle dudar de su mente. Es en este punto de quiebre absoluto donde el velo de la ilusión debe caer para siempre. Usted comienza a sudar frío al comprender la magnitud de la trampa en la que ha caído voluntariamente, pagando por su propia destrucción. La pregunta que surge y hiela la sangre ya no es cómo puede salvar su relación, sino algo mucho más oscuro y urgente. ¿Qué pasa si la misma sala de terapia se ha convertido en el campo de entrenamiento favorito del depredador psicológico moderno?
Ese terror silencioso de verse acorralado no desaparece al salir a la calle. Regresa a casa con usted, camuflado en la intimidad de su propia cocina. Es medianoche. Las luces están apagadas y la discusión estalla de nuevo. Usted, exhausto, expone sus límites emocionales mientras las lágrimas le queman los ojos. Frente a usted, el depredador no grita. Lo escucha con una atención casi antinatural, asintiendo con una voz suave y sedante que simula, de manera magistral, ser amor genuino. Usted respira creyendo que finalmente se han entendido. Pero 24 horas después, en una cena familiar, esa persona expone su vulnerabilidad más profunda disfrazándola como una simple broma inocente. Usted queda paralizado, humillado frente a todos y sin derecho a reclamar sin parecer irracional. Y aquí surge la paradoja letal de esta dinámica. ¿Por qué su deseo desesperado de ser comprendido es, precisamente, el grillete de acero que lo mantiene atado a su propio torturador? Para responder a esto, debemos recurrir a lo que Carl Jung advirtió sobre la naturaleza vampírica de ciertas proyecciones psíquicas. Usted pensaba que estaba construyendo un puente de comunicación, pero estaba entregando su sangre. El empata oscuro se alimenta de la energía libidinal, esa fuerza vital que usted gasta a raudales, intentando explicarse y justificar su propia cordura ante alguien que finge no entender. Su agotamiento extremo es el banquete exclusivo de este depredador. Es imperativo destruir un mito profundamente peligroso. La validación que ellos le ofrecen durante el conflicto nocturno no es un acto de afecto, es una anestesia táctica. Usted cree que esa voz suave en la cocina es empatía, pero es el veneno paralizante que inyecta la araña antes de envolver a su presa en la telaraña cognitiva. Están adormeciendo su instinto de supervivencia natural, asegurando que usted no huya mientras ellos recopilan los datos exactos para atacarlo al día siguiente. El concepto clínico de luz de gas, o alteración de la realidad, alcanza aquí su forma más perversa. Ellos no niegan los hechos con gritos ni golpes en la mesa, los reescriben utilizando una falsa compasión. Al mirarlo a los ojos y decirle con voz lastimera que entienden que usted reacciona así porque sufre, invalidan por completo su legítima defensa. Lo que era una queja justa y racional, ellos la transforman instantáneamente en un síntoma psiquiátrico, anulando toda su credibilidad. Toda esta manipulación funciona gracias a un punto ciego en su propia psique. Usted sufre de la fantasía infantil del tribunal justo. Usted cree ciegamente en la existencia de un juez cósmico. Piensa que si logra articular las palabras exactas y presenta los argumentos emocionales correctos, el empata oscuro finalmente despertará, verá la verdad y pedirá un perdón genuino. Debe asimilar esta realidad inquebrantable hoy mismo. Esa esperanza es su cadena perpetua. Mientras usted siga operando bajo la creencia de que el otro es un ser confundido que necesita educación emocional, seguirá perdiendo. Ellos no están rotos ni desorientados, saben exactamente la herida que están tocando. Cada vez que usted intenta educarlos sobre cómo deben tratarlo, les confirma que tienen el control absoluto sobre su estabilidad. Es momento de dejar de sentir lástima por el pasado de su agresor y permitir que una furia intelectual y fría reemplace su profunda tristeza. La comunicación abierta solo funciona entre dos seres humanos que comparten un mismo código moral. Aplicarla frente a un depredador es un acto de suicidio psicológico. Usted no es el terapeuta personal de nadie. Cese de inmediato esa inyección gratuita de energía vital. Guarde sus palabras, selle la bóveda de sus heridas y comienza a observar esta dinámica no desde el llanto de una víctima, sino desde la fría claridad de un investigador que acaba de encontrar la trampa en su propia casa. Esa misma claridad fría que desnuda las trampas de la alcoba debe aplicarse ahora a un escenario aún más aséptico y peligroso. Dejamos atrás la intimidad sofocante del apartamento y entramos en el terreno corporativo. Es viernes por la tarde en una moderna agencia de publicidad. La luz blanca ilumina una reunión de evaluación trimestral. Valentina está sentada frente a su jefe, un directivo que insiste constantemente en que el equipo no es una empresa, sino una gran familia unida.
Él le sirve un café, la mira a los ojos con una suavidad calculada y dispara su dardo envenenado. Le asegura que su bienestar emocional es la prioridad y por eso entregará el liderazgo del proyecto a otra persona. Valentina sonríe instintivamente y da las gracias. Pero bajo esa cortesía, su estómago se contrae violentamente. Siente, con absoluta certeza física, que le acaban de robar su futuro profesional, todo envuelto en un lazo de supuesta protección inquebrantable. ¿Por qué esta preocupación compasiva, que nadie ha solicitado, se convierte en la forma más sofisticada e indetectable de dominación jerárquica? Nos han vendido que la inteligencia emocional en el liderazgo es un escudo protector. Pero cuando un empata oscuro ocupa el poder, la empatía se transmuta en un bisturí afilado. Lo que parece un cuidado genuino es en realidad una castración psicológica meticulosamente ejecutada para mantenerla a usted subordinada y dócil. El psiquiatra Carl Jung denominó a esta aberración como una inflación del ego. El depredador corporativo asume la máscara heroica del gran salvador. Al adoptar este arquetipo, se eleva artificialmente en la jerarquía psicológica y la reduce a usted a la condición de una niña frágil. No le quitan el proyecto porque duden de su capacidad técnica, se lo arrebatan porque necesitan alimentar su delirio de superioridad moral a costa de su propio desarrollo profesional. Observe la inmensa perversidad del lenguaje utilizado. La introducción de terminología terapéutica en la oficina es un mecanismo de control de daños preventivo. Si Valentina decide denunciar este sabotaje ante recursos humanos, el terreno ya ha sido minado. A los ojos de la directiva, ella no será catalogada como una empleada agraviada. Será etiquetada como una mujer inestable, amparada generosamente por un líder benévolo que intentó protegerla de su propia ansiedad. El verdadero tormento que devora a Valentina en esa silla no proviene de la pérdida económica del ascenso. El sufrimiento nace de una profunda disonancia cognitiva que desgarra su psique en dos mitades irreconciliables. Su instinto animal, antiguo e infalible, grita a todo pulmón que acaba de sufrir un asalto. Sin embargo, su cerebro racional, adoctrinado por la cortesía corporativa, la obliga a sentir gratitud hacia el mismo ladrón que está saqueando su trayectoria. Aquí es donde yo observo el estrepitoso fracaso de la inteligencia emocional contemporánea. Olvidamos una lección vital donde la psicología profunda de Carl Jung se encuentra con el pragmatismo frío de Maquiavelo. El poder absoluto siempre prefiere disfrazarse de virtud reluciente. Es una estrategia de control impecable, porque el tirano benevolente evita la resistencia de los oprimidos. Resulta virtualmente imposible rebelarse contra quien supuestamente nos está curando las heridas. Este es el precio exacto de entregar sus debilidades en el altar equivocado. Cuando usted expone sus vulnerabilidades bajo la falsa promesa de un entorno laboral seguro, le entrega al agresor los planos de su demolición. Es imperativo arrancar de raíz esa gratitud tóxica que la paraliza. Su malestar en la oficina no es un síntoma de estrés pasajero. Es la respuesta neurológica sana ante una depredación. Usted no está equivocada, simplemente está siendo cazada con guantes de seda. Esta depredación silenciosa nos arrastra inevitablemente hacia el punto de quiebre. El peso de la humillación se vuelve insoportable. Usted se encuentra ahora frente al espejo del baño, lavándose la cara con agua helada tras haber cedido en otra discusión injusta. El frío golpea su piel, pero el verdadero impacto ocurre en las profundidades de su psique. Es el instante exacto en que la máscara de individuo civilizado, comprensivo y educado, comienza a resquebrajarse. Usted mira su reflejo y siente cómo una rabia pura, ancestral y animal sube por su garganta. Ya no es una simple molestia, es un fuego oscuro que le exige dejar de ser dócil. Y aquí emerge la pregunta más perturbadora que enfrentará en su vida. ¿Por qué su obsesión moral por ser considerado una buena persona lo ha convertido en el principal cómplice de su propio verdugo? ¿En qué momento confundió la sumisión voluntaria con la verdadera altura espiritual? Carl Jung, el maestro de la psique profunda, nos dejó un mapa claro para este preciso momento de desesperación.
Él nos advirtió que la civilización nos obliga a crear una mentira conveniente. Nos enseñó que la llamada sombra es un basurero de defectos que debemos esconder y reprimir a toda costa. Sin embargo, esto es una manipulación letal. Su sombra no es el mal absoluto, es el reservorio de su poder primario y de su instinto de supervivencia más puro. Usted ha sido rigurosamente adoctrinado desde la infancia para rechazar esta sombra vital. Le han hecho creer que tragar su ira y perdonar la crueldad es un acto de extrema nobleza. Pero yo debo ser brutalmente honesto con usted en este punto. Confundir la debilidad complaciente con la bondad es una condena. Un ser humano sin acceso a su agresividad defensiva no es un santo compasivo. Es simplemente una presa voluntaria esperando alegremente el matadero. Si en este momento siente que esa rabia justificada quema en su garganta, si reconoce que su bondad ha sido explotada sin piedad, deje un like en este video. Es la señal física de que estamos rompiendo el trance de la sumisión. Suscríbase ahora a este canal para armarse con la alquimia mental necesaria y escriba en los comentarios su experiencia. Comparta ese momento donde dijo basta. Su rabia es sagrada y aquí la validamos como el motor de su liberación. Para sobrevivir al empate oscuro, debe ocurrir un fenómeno psicológico ineludible, que Jung denominó enantiodromía. Es la ley natural e implacable de la conversión en su opuesto. Su empatía tóxica, esa comprensión asfixiante que lo está destruyendo por dentro, debe colapsar definitivamente. De sus cenizas, tiene que nacer una frialdad táctica, absoluta y calculada. Es la verdadera alquimia de la psique humana. Una metamorfosis dolorosa, pero estrictamente indispensable. Esta enantiodromía no es una pérdida de sus valores, sino una transmutación necesaria. Es el proceso donde el plomo pesado y oscuro de su sufrimiento se transforma en el oro inquebrantable de la soberanía personal. El manipulador espera que usted siga llorando frente al espejo, desgastando su energía vital en buscar explicaciones lógicas a su crueldad. Pero cuando usted activa su agresividad latente, el tablero de juego se rompe para siempre y a su favor. Integrar la sombra no significa convertirse en un tirano ciego, sino recuperar su arsenal de defensa. Significa que usted se otorga a sí mismo el permiso supremo, oscuro y profundamente liberador, de decepcionar a los demás. Se concede el derecho innegable de incomodar, de frustrar y de enfurecer a todos aquellos parásitos que se alimentaban plácidamente de su complacencia eterna. Se acabó el monopolio de la tranquilidad y el confort emocional para el agresor. Cuando usted abraza este lado oscuro, la culpa impuesta pierde todo su efecto narcótico. Usted deja de temblar ante la amenaza del rechazo o el malentendido. El empata oscuro, que antes movía los hilos de su moralidad acusándolo de ser insensible, de repente se encuentra con una pared de hielo puro. Su sombra actúa como un escudo protector letal, reflejando el veneno directamente hacia el emisor. Usted comienza a disfrutar del caos que genera su nueva firmeza. Ya no se esfuerza por parecer civilizado ante quien lo ataca a traición. Frente a ese espejo del baño, mientras el agua helada se seca en su rostro, usted toma una decisión irreversible. Acepta que la estrategia para desmantelar a quien absorbe su alma no es mediante el diálogo constructivo. La única salida es convertirse en una fuerza indescifrable. Ha llegado el momento de cerrar las compuertas de la información y utilizar el vacío como un arma de destrucción. Esta decisión irreversible de cerrar las compuertas de la información se pone a prueba no en un campo de batalla abstracto, sino en la asfixiante sala de su piso de alquiler. El teléfono de Mateo vibra sobre la mesa. Es el inicio de la ofensiva clásica. Su pareja acaba de enviarle un mensaje de texto de 5 párrafos cargado de ese familiar tono de mártir herido y pseudoanálisis clínico, diseñado meticulosamente para provocarle horas de llanto y justificaciones desesperadas. Mateo lee el mensaje y el instinto condicionado le dicta teclear otro testamento emocional para defenderse de las falsas acusaciones. Es la trampa de la empatía exigiendo su tributo. Pero esta vez, recordando la fuerza primigenia que acaba de despertar frente al espejo,
Respira profundo. Invoca a su sombra. Teclea una sola palabra en la pantalla. Entendido. Y apaga el teléfono. En ese preciso instante de oscuridad digital, acaba de ejecutar el movimiento defensivo más devastador. Aquí nos enfrentamos a una paradoja psicológica que destruye por completo el mito de la vulnerabilidad sanadora. Nos han adoctrinado para creer que el silencio es un castigo inmaduro o una señal de pasividad agresiva. Pero yo le planteo lo siguiente. ¿Por qué la opacidad absoluta y el silencio calculador se convierten en el mayor terror que puede llegar a experimentar un manipulador cognitivo? La respuesta reside en la arquitectura misma del arquetipo que Jung denominó el trickster. Para neutralizar el dominio de un empate oscuro, usted ya no puede permitirse jugar con las reglas del individuo civilizado. Debe encarnar la energía del embaucador, el señor del caos psicológico. Esta fuerza es impredecible y se niega rotundamente a reaccionar según el guión preestablecido de la víctima dócil. Mateo, al no llorar ni permitir que diseccionen sus traumas infantiles como solía hacer, rompe la cadena causal. Deja de ser un paciente y se convierte en un abismo indescifrable. Al responder con una indiferencia cortante y ceñirse estrictamente a los monosílabos, usted ejecuta lo que en psicoanálisis analítico se conoce como el retiro de las proyecciones. El depredador emocional solo sobrevive porque usted alimenta su necesidad de superioridad moral con sus explicaciones constantes. Al amputar esa vía de suministro, usted corta su oxígeno. Los datos emocionales que su verdugo utilizaba para calibrar el siguiente ataque desaparecen en el vacío de ese mensaje. El manipulador táctico no soporta el vacío de la ignorancia. Ante una psique súbitamente ilegible, experimentan un colapso narcisista severo. Como carecen de compasión real, toda su estructura de poder reside en un intelecto calculador. Si usted les roba sus reacciones emotivas, esa mente maestra se queda completamente ciega. Es exactamente igual a desconectar el radar central de un misil teledirigido en pleno vuelo. Sin su angustia como faro, el depredador se desorienta y entra en pánico. Es en este punto crítico donde debemos sepultar otra gran mentira de la autoayuda moderna. La verdadera asertividad no consiste en sentarse amablemente en la cocina a explicar con detalle pedagógico por qué una actitud le duele. La asertividad real, pura y letal es la capacidad brutal de sostener un silencio incómodo. Es tener la firmeza de soportar que lo tachen de frío y sin corazón, y aún así, no ceder ni un milímetro de su energía para corregir esa percepción en la mente del otro. Esta negativa radical a justificarse es su victoria definitiva sobre la arquitectura del abuso. Mateo siente cómo el peso agobiante abandona su pecho mientras observa su teléfono en silencio. El ente al otro lado de la línea exige que usted le devuelva su espejo de poder, pero el trickster solo le devuelve la nada absoluta. Cuando usted decide que su paz interior vale muchísimo más que ganar una discusión tramposa, el agresor pierde su imperio. Usted cierra la presa y es él quien se ahoga. El silencio que dejamos atrás no es una simple técnica. Es el nacimiento de una nueva arquitectura mental. Usted camina por una avenida al atardecer. El teléfono vibra en su bolsillo con los mensajes frenéticos del manipulador, que entra en pánico ante su falta de reacción. Pero usted ya no detiene el paso. Por primera vez en años, el aire se siente puro. El peso aplastante de la culpa ha desaparecido, extirpando para siempre esa urgencia neurótica de justificar su propia existencia. El triunfo frente a esa extorsión es la prueba definitiva de su liberación. El verdadero proceso de individuación, el camino junguiano hacia el centro de su psique, no culmina cuando perdona a sus enemigos con una sonrisa complaciente. Eso es un engaño. La madurez cristaliza en el instante en que usted arranca de raíz la necesidad de ser percibido como alguien intachable. Las cadenas de la falsa moralidad se rompen cuando usted asume que ya no necesita fingir para merecer respeto. Aceptar ser el villano en la historia del agresor no es un fracaso ético, es su victoria definitiva.
Usted adquiere un poder verdaderamente tangible solo cuando acepta habitar la soledad innegociable de su propia verdad, renunciando a ser el mártir en los laberintos ajenos. Al pactar con su sombra, deja de importarle que lo llamen insensible. Comprende, con una lucidez aterradora, que esa aparente frialdad es la coraza indestructible que blinda su soberanía frente a cualquier intento de manipulación. Alcanzar la paz mental exige la firmeza inclemente de un cirujano. Usted debe amputar los vínculos tóxicos sin anestesia verbal, sin detenerse a comprobar si el agresor validó su diagnóstico. Ya no tiene la obligación de educar a su verdugo, ni de redactar manifiestos para justificar sus límites. Esa pedagogía del dolor es la trampa que los mantiene unidos. El silencio inquebrantable es el bisturí exacto que extirpa la infección desde la raíz, recuperando toda la energía que le fue usurpada. Si esta revelación ha roto el hechizo de la sumisión, le propongo un ritual de anclaje psicológico. No escriba por costumbre. Hágalo para cimentar su resolución en el mundo tangible. Vaya a los comentarios y fije su postura plasmando este manifiesto de poder. Reclamo mi sombra. Mi psique es una ciudadela impenetrable y mi voluntad es la ley. Al grabar estas palabras, usted levanta un muro de titanio alrededor de su mente, clausurando para siempre el acceso a cualquier parásito emocional. Como enseñó Jung, ningún árbol alcanza la luz sin hundir sus raíces en oscuridad. Al integrar su sombra, usted no se corrompe, se vuelve intocable. Ha recuperado la fiereza que le pertenece por derecho. El teatro del manipulador ha colapsado, porque ahora usted es el dueño absoluto del silencio. Defienda su ciudadela interior, habite su soberanía y no rinda sus fronteras ante nadie. Fin de la transmisión.